Seamos todos muy bienvenidos a este coloquio sobre la Reforma Luterana. ¿Y por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el inicio? Realmente todos hacemos la imagen de que todo empezó con Lutero clavando sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pues los estudiosos de la Reforma hablamos de algo llamado pre-reforma, o sea, un periodo en los cuales el tardo medioevo, los finales de la Edad Media, nos dan una serie de eventos que nos van a ir jalonando a armar el panorama de lo que hoy llamamos Reforma Luterana o Reforma Protestante. Primero, aparece en el horizonte la así llamada peste negra. Ustedes dirán, ¿por qué algo endémico, algo que quizás tiene más que ver con las películas de terror, pudo haber empezado quebrando la Europa medieval? Porque en esa época tenemos que hablar que no era si bien eran frecuentes las pestes, las enfermedades, el nivel de vida era muy bajo, nunca antes ni después hubo algo que quebrantara el alma de lo que era entonces el paradigma, el modelo de la cristiandad occidental. Europa se creía a sí mismo como una gran iglesia. El Papa era su gran pastor y cada nación, con sus reyes y nobleza y campesinado, era el pueblo de Dios. Era el modelo de la ciudad de Dios de Agustín. Y cuando llega algo que no puede explicarse, algo que mata por igual a curas, reyes y campesinos, y la pastoral de la época no puede responder a esa crisis más que decir, bueno, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver siempre a Dios como un Padre misericordioso, pero la peste negra, con tantas muertes masivas, llegó a enfatizar en la gente el lado del Dios como juez, y juez castigador, estaba castigando nuestros pecados. ¿Y la iglesia cómo responde a esta exigencia? Acentuando el nivel penitencial. ¿Cómo se arreglaba uno con Dios en esa época? Mediante el sistema de las penitencias. Las penitencias, en aquel entonces, era algo para que uno ajuste sus cuentas con Dios y pueda llegar al cielo. El purgatorio, las indulgencias, misas privadas, peregrinaciones, toda la gama de votos, uno lo puede imaginarse, no solamente de los monjes y curas, sino también del simple laico, cubrían cada uno de los pecados de nuestra vida. El cristiano en aquel entonces, desde que nacía en el bautismo hasta que era enterrado en el camposanto, pasaba por todos los sacramentos de la iglesia. No había una vida sin iglesia. La cristiandad medieval no podía entenderse a sí misma sin ser el pueblo de Dios. Ahora bien, la peste negra quebró este modelo de pueblo de Dios. ¿Qué éramos entonces? ¿Un pueblo castigado? El europeo se sintió de repente como huérfano, no era lo mismo, ¿verdad? Si tenés que vivir pendiente de un juez castigador y del sistema penitencial de la iglesia. Obvio que esto era solo el principio. Si vemos también el contexto de los siglos XIII, XIV, que son los siglos inmediatos a la Reforma, incluido el siglo XV, vamos a ver también lo que se llamó el cisma de Aviñón. En este cisma tenemos a Francia, y Francia era la potencia medieval. Francia fue tan grande para el medioevo que uno no puede estudiar la Edad Media sin Francia. La monarquía francesa fue la gran regente y también llegó hasta imponerse al papado de Roma e imponer en Aviñón su propia sede y papas franceses. Italia jamás aceptó esto, siguió con sus propios papas y teníamos dos papas acusándose de antipapas, de anticristos, de herejes y todo lo demás. Y, por si fuera poco, no olvidemos que empezaron a haber más papas en competencia. Salió otro por España, salió otro por Alemania, o sea, llegamos a tener hasta 4 papas
en competencia. Y esto no era todo. ¿Cómo se mantenía el sistema papal? ¿Se mantenía a sí mismo? No. Dependía de que cada diócesis mandara un complicado sistema de impuestos y un complicado sistema de anatas y demás sistemas de aforos que, con todos estos impuestos eclesiales, no solo se mantenía el clero de Roma, sino que cada diócesis, a su vez, era, por así decirlo, una propia fábrica de ofrendas. ¿A qué nivel? No solamente que ofrendaba la nobleza, las monarquías, sino que cada diócesis tenía un sistema propio de automantenimiento. Obvio que, por un lado, esto era solamente la estructura, que uno puede decir, la cuestión visible, porque la vida por dentro de la iglesia tenía todo un sistema también del cual cada cristiano tenía que ir pagando a la iglesia no solo la ofrenda del domingo, la ofrenda de tu misa privada, sino por la confesión al sacerdote, por el casamiento, por el bautismo. O sea, no había nada que no se pagara en la iglesia. Si tenemos en cuenta que después llegamos a tener 4 papas que hay que ser mantenidos, tenemos todo un sistema que cada vez se complicaba más y que pesaba más sobre los pueblos. O sea, la iglesia no solo era la autoridad llamada espiritual, porque con el dogma de las 2 espadas, el papado decía, tengo la espada espiritual, que es la que dice quién va al cielo, quién no, y también la espada temporal, la espada de los reyes que pelean por mí. Y si yo tengo el poder de excomulgar quién va o no al cielo, te puedes imaginar que los reyes preferían estar mejor con el papa que con el rey del vecino de al lado. ¿Por qué? Porque ser excomulgado era lo peor que le podía pasar a alguien en la Edad Media. Era irse al infierno directamente. Y ahora tenemos que ir un poco más al marco alemán, en el cual va a nacer Lutero. Y la espiritualidad luterana hoy es llamado como la teología germánica o piedad germánica. A diferencia del resto de Europa, que vamos a ver que estaba más concentrado en los conventos, las órdenes franciscanas, específicamente siempre en lo que es lo clerical. Alemania tuvo, con el caso de los llamados hermanos, el primer paso a hacer de los laicos algo con vida monacal. O sea, los hermanos lo que hacían, que empezaron en Holanda y después se expandieron a los países germánicos, porque no vemos que no había una Alemania, eran varios condados y reinos en los cuales estaba dividida Alemania. Y los hermanos se diferenciaban en tener no solo una piedad y una forma de vida monacal, o sea, estaban liderados muchas veces por monjes, pero eran comunidades de laicos que hacían vida monacal y con un fuerte énfasis en la ayuda al prójimo. De hecho, si quieren ver un libro de esta época que ha pasado a la historia y se consigue en cualquier librería católica, es Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Ahí van a ver cómo la principal preocupación de este monje es obviamente cómo llegar al cielo, pero te hace una fuerte crítica también a la sociedad del tardo medioevo, renacentista, que venía con todo el influjo del humanismo, pero que para ellos, ¿qué perdían? Perdían el centro, que era la piedad, una vida piadosa. Y además de esto, vamos a tener una mecha que va a prender fuego, este polvorín, y que es algo que pasó en la que es hoy Checoslovaquia, que entonces se llamaba Bohemia. En Praga, un cura llamado Juan Hus quiso hacer una especie de reforma solamente en el ámbito de Praga. No solo criticaba el sistema de las indulgencias, todo este opresivo sistema por el cual se mantenía el papado, que había generado obviamente en todo un sistema de corrupciones inimaginables y muy difícil ahora de poder comentar, pero Juan Hus decía de que no solo había que devolver las escrituras al pueblo, o sea, que tenían que salirse
de que estuviera encerrado en una misa en latín y Biblias en latín, sino que él apuntaba más alto todavía, había que devolverle la copa a los laicos. Por eso, el símbolo de ellos, llamados butraquitas, era la copa. El problema fue obviamente que Juan Hus fue acusado de hereje, fue quemado en el concilio de Constanza, y las guerras utraquitas o guerras husitas, para los cuales el Papa obviamente decretó una cruzada y los aplastó, tuvo un impacto enorme en Alemania. ¿Por qué? Porque muchos alemanes vivían mucho más que el día de hoy en lo que es hoy Checoslovaquia. Y el propio Lutero, cuando tiene que justificarse en un debate con el delegado papal Eck en Leipzig, en la Orden Agustina, y hay todo un debate justamente, Lutero tiene que explicarse de por qué piensa como piensa, y ella había vaticinado de que él opinaba que Hus no debía ser un hereje, yo que tenía razón. Eck le dice, bueno, si no sos hereje, entonces, ¿por qué defendés a Hus y le das razón a un hereje que fue quemado públicamente como hereje? O sea, si vos no sos hereje, ¿no es cierto?, ¿por qué entonces reivindicás a Hus? Y Lutero, a partir de entonces, dice, yo soy tan bohemio como Hus. ¿Eso qué significaba? Si a Hus lo quemaron por hereje, entonces quémeme a mí también, porque yo reivindico toda la ciudad de Hus. O sea, el que piensa que Lutero fue original y que todo lo sacaba de motu propio, en realidad vemos que Lutero fue la sumatoria de toda esta pre-reforma. Y quizás lo original en él, ¿no es cierto?, que dijo lo que muchos no se atrevían a pensar y se atrevió a dar el paso, ¿verdad?, al que si hasta Hus habían podido fracasar, a partir de Lutero se va a poder demostrar de que estos herejes también podían hacer lo que se llama hasta el día de hoy la reforma.